Si en tu vida hay confusión con tanta falsa información, es hora de que a la luz de la palabra de Dios sepas quién dice la verdad. Con Daniel y Abraham y bajo la producción de Nuevo Tiempo Chile, comenzamos. Bienvenidos. ¿Qué son las fake news? ¿Qué es la información falsa en los medios de comunicación? Hoy está instalada en las redes sociales la posverdad, donde todo el mundo dice tener la razón. También nos entregan en los medios muchas cortinas de humo. ¿Cómo descubrir las mentiras? ¿Quién desea engañarnos? ¿Y quiénes son los maestros de la mentira en el pasado, ahora y en el futuro? Eso y mucho más vamos a develar desde ahora. ¿Quién dice la verdad? A continuación, quédate con nosotros para conversar al respecto y resolver esta histórica disyuntiva. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarles nuevamente. Daniel Montero, aquí periodista de Nuevo Tiempo Chile, y a nombre de todo el equipo de Nuevo Tiempo y de la Universidad Adventista de Chile, les damos la bienvenida con mi amigo aquí, Abraham Cabezas, teólogo, nuestro panelista estable en toda esta serie de capítulos. Estamos ya en el 7º capítulo aquí, en ¿Quién dice la verdad? Buscando encontrar respuestas a las incógnitas trascendentes de la existencia humana basándonos en la Biblia y también con profesionales en el ámbito que nos compete en cada capítulo. Hoy, las mentiras, los maestros de la mentira se llama este capítulo. Vamos a develar algunas. Donald Trump ha ocupado el término fake news bastante en los medios. Hemos vivido también hace poco tiempo el escándalo de los Wikileaks. Para la gente que no lo ha escuchado este término, se lo vamos a explicar. Abraham, ¿qué nos puedes decir? La historia de la humanidad está repleta de mentiras, engaños maestros, y a medida que pasa el tiempo van apareciendo más y más episodios con la verdad. Es una lista bastante larga. Yo revisé varias mentiras en la historia de la humanidad en este capítulo. Abraham, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Feliz nuevamente de acompañarlos aquí en ¿Quién dice la verdad? Y imagínate, hoy vamos a hablar de este personaje antagónico de la verdad, que es la mentira. Y la Biblia sí tiene varias mentiras, e incluso mentiras de algunos que profesaban ser hijos de Dios. Pero la más grande y la más terrible, nosotros la vamos a encontrar en el capítulo 3 del libro de Génesis, en la famosa escena de la caída, donde esa serpiente antigua que personifica a Satanás, era Satanás mismo, le dice a la mujer que ella no iba a morir, y que si comía de ese árbol, sus ojos iban a ser abiertos, iban a conocer el bien y el mal. Entonces, vamos a encontrar desde el Génesis que hay un originador de la mentira. Y Dios, abiertamente, Dani, es un ser antagónico a la mentira, porque el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. E incluso hay algunas cosas, son 6 cosas que Dios odia. Y si quiere ahí podemos mencionarla. En el libro de Proverbios salen las 6 cosas que el Señor odia. Una de ellas era la maquinación, me acuerdo, en esa lista tremenda. Por supuesto, vamos a comentar eso y mucho más. Cualquier pregunta, consulta, opinión que necesiten respuesta, ustedes también envíenos sus preguntas por redes sociales, correo, WhatsApp. Pueden encontrarnos como Nuevo Tiempo Chile en Facebook o Instagram. Nuestro correo, ¿quién dice la verdad? @nuevotiempo.cl, y el WhatsApp más 569 7390 2994, y pueden pedirnos la revista de estudio Evidencias con muchas preguntas y respuestas a las incógnitas de la humanidad. Leemos algunos saludos. Iris del Valle Escalona: buenas noches, bendiciones y saludos desde República Dominicana. Margarita Moreno también nos manda saludos desde Monterrey. Cristian Palma desde Talca, aquí en Chile. Habíamos tenido 2 saludos internacionales, desde Talca. Desde Coquimbo también nos saluda. Bendiciones y saludos. Constanza Matus. Jimena López desde Tirúa, Biobío. Me aclararon algunas dudas que me tenían muy triste. Gracias, nos manda. Agradecidos también estamos porque nos escucha Jimena. Gracias, Señor Jesucristo, dice Jimena. Abraham, revisemos algunas cosas de la actualidad sobre posibles mentiras. No voy a decir que esto sea mentira, pero los test PCR, apareció mucha información
que daban positivo ante cualquier virus. Mucha gente no confía en los PCR, los tests del COVID hasta el momento. Hace poco también un medio británico y otro de España desmentían eso, pero habían unos gobiernos, incluso en África, que insistían en que los PCR eran falsos. ¿Cómo sabemos si es verdad que tenemos que confiar? ¿En quién tenemos que confiar en los medios cuando nos hablan estas cosas ahora? Oye, tu pregunta, Dani, no es fácil. No es fácil porque hoy Porque día... alguien miente, ¿no? Alguien miente. Mira, de que alguien miente, alguien miente. Y de que nosotros estamos ahí viendo quién es verdad y quién es mentira y quién nos engaña y quién no nos engaña, yo creo que ni en nosotros mismos confiamos. Hay veces que nosotros no estamos de acuerdo con uno mismo, imagínate, ¿cómo vamos a estar ahí discerniendo bien quién dice o quién no dice la verdad? Yo agradezco a Dios que existe quien dice la verdad, porque aquí podemos buscar respuestas bíblicas en torno a todos estos problemas. Y mira, esto de las noticias falsas no es algo nuevo. Esto de las fake news, si usted lo googlea, si usted se mete ahí a Santa Wikipedia, va a encontrar mucha información. Pero desde la Biblia, esto es antiguo y por eso yo te mencionaba que el Génesis es clave. Pero mira, dentro de las cosas que Dios aborrece en el libro de Proverbios en el capítulo 6, del verso 16 al 19, dice que Dios aborrece, mira, los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y que a la vez siembra discordia entre los hermanos. Entonces, imagínate. Hay varios relacionados ahí con la mentira. Varios. Y mira, la Biblia nos va a decir también, y perdón que yo sea tan duro, no soy yo el que lo dice, sino que es la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 44, Juan es duro. Juan dice que están los hijos del diablo y que los hijos del diablo muchas veces actúan como Satanás. Y Juan va a decir que él ha sido homicida desde el principio, que no ha permanecido en la verdad, que no hay verdad en él. Y cuando habla mentira de lo suyo, habla como que es su esencia, porque es mentiroso. Y mira, fíjate en esto, es padre de mentira. ¿Esto qué quiere decir? No hay mentiras blancas, no hay mentiras buenas, no hay mentiras justificadas, no hay medias verdades. La mentira es totalmente maligna y desde la Biblia Dios la rechaza y es contraria al estilo de vida de un hijo de Dios. Por ende, la Biblia es muy tajante y condena estas mentiras. Obviamente hoy las fake news, para poder entenderla a grandes rasgos, son noticias falsas, que obviamente suenan mucho más atractivas al decirle fake news con ese anglicismo. Y tú como especialista, tú sabes que esto es un pseudo periodismo. Yo no creo que ahí el Dani en su profesión ande con fake news. No, claro, y es bueno que definamos las fake news. Mira, tenía una definición del diccionario de Cambridge. Eso. Historias falsas. Historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en internet o usando otros medios, generalmente creadas para influir en las opiniones políticas. Yo me acuerdo cuando se comenzó con este término, hace muchos años ya, se relacionaba directamente con la política. Por eso en la introducción también mencionábamos por ahí a Donald Trump, que Donald Trump siempre cuando aparece una encuesta que lo desfavorece, dice fake news, pero cuando le favorecen, no, pues ahí no es fake news. Entonces, te hago otra pregunta que puede ser difícil. ¿Es fácil caer en una mentira tanto como consumidores o tanto como inocentes, confiados, ingenuos? Hasta los más expertos pueden ser víctimas en una mentira y el dicho dice más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón y nos anotaron una, como se decía en Colombia, más fácil es pillar a un cojo que a un mentiroso. Mira, Dani, yo creo que cuando uno analiza esto de las fake news y de las mentiras, básicamente el objetivo va a ser manipular la verdad. Van a tomar... Era al revés, es más fácil pillar a un cojo, perdón, es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo era. ¿Viste? Y tú Sí, ya, sí, ya sí. estás mintiéndonos, pues, Dani. Ya nos estás mintiendo, no nos cambies No, los dichos. Mira, Dani, lo que yo te comentaba es que el objetivo de las fake news es manipular la verdad, básicamente. Toman la contingencia, juegan con las emociones, juegan con la mente, tratan de manipular la opinión pública. Y algunos dicen que esto es para generar beneficios, para transmitir ideologías, para influir en las conductas de las personas o para generar desinformación intencionada en el público. Entonces, hay algunos estudios que dicen que las fake news actualmente han aumentado en un 365% y que de aquí al 2022 los países occidentales consumirán más información falsa que real.
Además, yo quería mencionarte, tú preguntabas cómo podemos saber si algo es falso, si es mentira, cómo pillar a un mentiroso. Mira, hay un estudio que hizo una consultora que se llama Corpa a través de la compañía de ciberseguridad Kaspersky. Tal vez algunos de nuestros auditores conocen ese antivirus que era muy, muy utilizado. Ellos en ese estudio declaran que el 70% de los chilenos no sabe detectar o no sabe si está seguro en las noticias que aparecen en Internet. 1 de cada 10 desconoce por completo el término fake news. Por lo tanto, ellos ven las noticias. Bueno, yo también soy chileno. Miramos las noticias y puede que yo esté dentro del 70% que no me doy cuenta que es una noticia falsa. Entonces yo creo que desde estos estudios, Dani, no es tan fácil saber. No, no es tan Yo fácil. creo que para saber que algo es falso, tenemos que conocer lo verdadero, la fuente verdadera. No es tan fácil. Por ejemplo, cuando yo estudié periodismo te enseñan que tú tienes que ser muy veraz, pero hoy en día se ocupa mucho de que se lance una noticia y después se desmienta. O sea, yo encuentro que eso es muy poco profesional. Eso pasa bastante. O sea, después sale otro protagonista y dice, no, eso era mentira. Y ahí el medio lo publica, no, era mentira, pero en el fondo no se investigó bien. Eso también afecta. Te hago otra pregunta, Abraham. La Biblia es tajante. Dios es muy tajante y no tolera esta lista que mencionamos, que está en Proverbios. Pero resulta que en la Biblia también hay gente que mintió. Comentábamos algunos casos por ahí. Hay doctrinas falsas incluso, amparadas en textos de la Biblia. También hablamos de la muerte, ¿cierto? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo es que Dios condena la mentira cuando mismos personajes que él usó para bienes positivos eh, mintieron o cometieron algún tipo de pecado? ¿Qué podemos decirle a la gente que a lo mejor también escuchó estas historias? ¿Podemos pasar la pregunta, Dani, y avanzar con otra cosa? No. No. Contestémosle, no hagamos otra fake news para la gente. No, mira, yo creo que aquí hay que ser muy transparente y hay algo interesante del texto hebreo. La historia de los hebreos expone a sus personajes. Aquellos que conocemos un poquito la historia de Chile, los personajes de la historia de Chile son todos perfectos. Yo recuerdo cuando hablaban de Arturo Prat era buen esposo, buen padre, sacaba a pasear al perro, Claro. hacía la cama, cocinaba. No, era una máquina, porque son grandes personajes, ellos no cometen errores. Pero la historia de los hebreos no. La historia del pueblo de Israel expone a sus personajes. Y si tiene que... Y no solo mentiras. Y no solo mentira, pero Dani, no nos metamos más en problemas. Mira, yo te voy a mencionar algunos. Ok. Abraham, el gran patriarca de religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo, que también nosotros reconocemos a Abraham, él en una ocasión muy interesante mintió. Algunos especialistas dicen que es verdad, que Sara, su esposa, era medio hermana, pero en el momento donde él dice que es su hermana, como que niega que es su esposa, pero te fijas que ahí ya hay como algo raro. Ahí hay algo raro. Sí. Pero Dios utilizaba igual a Abraham y Abraham tuvo que pedir perdón por ese error y por muchos otros. También recordamos al gran patriarca del pueblo de Israel, Jacob, que él también ahí hizo una estafa, no sé cómo podemos llamarle eso, pero Con la primogenitura. claro, y engañó a su padre. Entonces, ahí también tenemos otro ejemplo de mentira. Y que al final Dios igual utilizó a Jacob para que de ahí naciera el pueblo. O sea, Dios en su soberanía no elige a los mejores y eso igual como que nos da un poquito de esperanza, porque si hay algún mentirosillo por ahí o mentirosilla, tiene esperanza en salir de ahí, pida perdón y Dios lo puede utilizar. Pero hay otro Exacto. ejemplo que es Rahab. Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución en Jericó y Josué manda unos espías y ella cuida a estos espías que iban a ver la ciudad para tomar la ciudad. Y le dicen, ¿tú tienes a los espías aquí? Y claramente ella dice, no, yo no los tengo. Y ella los tenía ahí escondidos. Y después Rahab fue la única que se salvó con su familia cuando tomaron la ciudad. Entonces uno dice, pero ¿y cómo Dios permite esto? Mira, yo creo, Dani, que Dios no justifica la mentira, ¿ok? La mentira es mentira y no es buena. Y no debemos utilizarla. Porque Satanás es el padre de mentira y él es la fuente del mal y de la mentira. No debemos movernos con mentira. Pero si alguno utilizó la mentira en algún momento, Dios puede perdonar a esa persona. Y Dios puede utilizar a cualquiera e incluso cualquier situación. Pero no somos nosotros. Es Dios el que se mueve. Es Dios el que utiliza a esta persona. Pedro también, ¿te acuerdas cuando Pedro le dijo, Señor, a la cárcel voy contigo? Y después dijo que ni lo conocía.
pero después Pedro se transformó en uno de los grandes apóstoles. Entonces, cuidado, que todos estos ejemplos de mentira que hemos mencionado, todos tienen un cambio de paradigma, un cambio de chip, una alteración de la realidad. Ellos mintieron, pueden pedir perdón, y Dios lo va a utilizar, pero no va a justificar la mentira. Exacto, y nosotros nos hemos caracterizado por decir las cosas, quizás algunos versículos fuertes, pero con mucho cariño, ¿cierto? Y teníamos aquí citado Apocalipsis 21, donde decía que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, pero eso es un poco más teológico de explicarlo. Quizás lo abordamos al final, ¿cierto? Reiteramos el tema a la gente que nos está escuchando, maestros de la mentira, especialmente con la posverdad, las noticias falsas, las fake news. ¿Quién está detrás de la mentira? También vamos a contestar eso con nuestra invitada y les dejamos una pregunta para que ustedes estén aquí enganchados con nosotros. ¿El omitir u ocultar información es mentir? Vamos también a explicarlo eso a continuación. Está buena esa, está buena. A redes sociales está buena porque mucha gente omite y cree que no está mintiendo. Pueden ubicarnos en Nuevo Tiempo Chile, tanto en Facebook como Instagram. Y en nuestro WhatsApp más 569-7390-2994. Correo, ¿quién dice la verdad? @nuevotiempo.cl. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Ahora estoy casada, pero antes cuando estaba soltera estaba pololeando con mi esposo actual y la verdad es que bien poco sabía de Dios. Entonces mi pololo Percy, que ahora estamos casados, siempre me hablaba de Dios, de la salvación y todo. Y yo como que para mí fue un mundo nuevo en realidad porque yo no tenía idea. Y le hablaba a mi mamá no me hacía caso, no sé, como que no me creía o no quería cambiar tampoco su pensamiento en realidad. Y como que ahí empecé a sentir mucha curiosidad, como que necesitaba saber más de Dios y como que necesitaba llenarme, que sentía que me faltaba algo muy importante en mi vida. Entonces le dije, Dios, ayúdame, muéstrame por favor un lugar, necesito saber dónde ir, qué hacer. Y sentí que me respondió así de inmediato en realidad. Porque yo nunca había visto la tele, el canal Nuevo Tiempo, y justo me apareció, fue como súper raro para mí y yo encontré lindo, la verdad, las cosas bonitas, las palabras que escuché en ese tiempo, súper importante para mí, para mi vida espiritual, personal. Entonces como que se me abrió un mundo nuevo en realidad, como que mis ojos estaban tapados y vi todo, como que pude ver casi, ya empecé a ver todo y para mí fue súper lindo. El canal Nuevo Tiempo fue una base para ella, en la cual ella pudo aprender más de Jesús. Y ella me presentó el canal y me dijo, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta? ¿Te hace sentido? Y me hizo mucho sentido. Me hizo mucho sentido porque es Jesús el que te habla, es Jesús el que llega a tu corazón, es Dios mismo hablando a través del canal. Comenzamos curso con toda la familia y terminó toda la familia conociendo y aceptando a Jesús. Así como en la experiencia de Natalia y su esposo Percy, Dios está dispuesto a llenar los vacíos de tu corazón. Él quiere darle sentido a tu vida. Por eso la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile ha preparado Entre Familia, un curso que te ayudará a abordar los principales desafíos contemporáneos que enfrenta la familia de hoy. Solicítalo al WhatsApp más 569-6432-4347 o al correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl. Conoce los consejos y los principios bíblicos para la edificación y la restauración de tu hogar. Solicita el curso Entre Familia escribiendo al WhatsApp más 569-6432-4347 o a nuestro correo electrónico quiendicelaverdad@nuevotiempo.cl y deja que Dios le dé sentido a tu vida.
Bien, ahí escuchábamos el testimonio de Natalia Peña a través de la señal Nuevo Tiempo. Ella se pudo comunicar con Dios gracias a este trabajo que hacemos nosotros en comunicaciones. Transformó el corazón también de su familia entera. Así que Dios abrió los ojos de todos. Ahí un milagro encontrarse con un mensaje a veces. Tú también puedes transformar tu vida, quizás de manera... con los estudios de un milagro también. Puedes pedirnos material de estudios, te lo enviamos de manera gratuita. Escríbenos al WhatsApp más 569-7390-2994 o al correo electrónico del programa quien dice la verdad @nuevotiempo.cl. Tenemos la revista de estudio Evidencias que responde a preguntas, tiene respuestas ahí importantes de la historia de la humanidad, a quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y vamos en esta segunda parte a presentar a nuestra invitada psicóloga, Cintia. Gusto en saludarte, Cintia Hurtado Müller, magíster en psicopatología y neuropsicología educacional. ¿Dónde estás tú, Cintia? Cuéntanos, encantado de tenerte aquí en nuestro programa. Hola, Cintia. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acompañándolos hoy. Gracias a ti. Tú también parece que eres consultora académica de manera nacional e internacional, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso para que comencemos. Bueno, trabajo desde hace varios años en todo lo que tiene que ver con procesos de asesoría a instituciones educativas y a equipos de liderazgo, a equipos directivos, y bueno, también doy clases en el área de pregrado y posgrado, y es una tarea muy satisfactoria poder formar futuros colegas, así que feliz de poder hacerlo. Qué bueno, ojalá no te hayas encontrado con muchas mentiras por ahí como estamos tratando hoy. Te saluda Abraham Cabeza aquí, ¿cierto, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Para mí es un placer encontrarme contigo en esta instancia aquí en Quien Dice la Verdad. Ay, el placer es mío. Qué gusto verlos a los dos, escucharlos, a pesar de la distancia. Y le tenemos preguntas difíciles a Cintia, ¿cierto, Abraham? Sí, no, yo tuve la oportunidad de trabajar directamente ahí con Cintia en la comunidad y de la iglesia, una muy buen líder. Aparte de todos sus grados académicos, especialidades y todas las cosas que ella hace, que es una máquina, es seca la Cintia, también ella es una muy buena hija de Dios y siempre está ahí a disposición de servir en su causa. Y yo estoy seguro que hoy todos nuestros auditores van a quedar encantados con los aportes y aproximaciones que Cintia va a hacer. Así que, Cintia, gracias por aceptar esta invitación y ser parte aquí de este precioso programa. Y yo sé que va a ser una bendición para nosotros y también para todos nuestros auditores. Bueno, ojalá, tenemos mucho de qué hablar, así que estén preparados porque hay mucha tela que cortar. Sí, entremos a terreno porque producción siempre nos deja alguna pregunta que nos envían y nos dejó esta vez producción la que planteamos antes de ir a la pausa. Cintia, cuéntanos, omitir u ocultar información en una conversación, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, en la educación, como tú has trabajado tanto ahí. Ocultar la información es precisamente mentir. ¿Se trata de una mentira cuando yo estoy ocultando algo? ¿Sabes qué? Esa pregunta es una pregunta muy difícil de responder porque en parte tiene que ver con el contexto. En parte tiene que ver con el contexto y explico por qué. Por ejemplo, y seguramente si algún colega psicólogo o médico está escuchando, pues sabrá que, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un paciente, cuando tenemos la entrevista con la familia, si ese paciente es mayor de edad, nosotros omitimos cierta información porque de acuerdo a lo que nosotros de alguna manera estudiamos y también firmamos y aceptamos como nuestro código de ética, yo no puedo estar compartiendo la información que me dice este individuo más allá de que es su propia familia. Otro ejemplo que se me ocurre es, y que lo veo muy seguido y que en lo particular me entristece mucho, es, por ejemplo, situaciones donde se está generando un divorcio y entonces la madre o el padre, con esta bandera de decir yo tengo que decir siempre la verdad, comienza a entregar la información al niño o a la niña o al adolescente que el adolescente o el niño no necesita conocer.
Entonces empieza Claro, y así, es porque muy es que tu triste, papá, sí. claro, tu papá no te quería cuando tú ibas a nacer, porque tu papá, no sé, fue infiel, porque tu papá no me pasa la cuota, porque tu mamá tiene ya otro novio. Entonces, muchas veces caemos en este discurso de que la verdad siempre por delante, y la verdad es que hay ciertas situaciones en que yo necesito omitir cierta información porque las circunstancias lo necesitan. Ahora, cuando yo estoy, por supuesto, en una entrevista de trabajo y yo cometo el error de omitir una información o de mentir, pues lamentablemente eso va a salir tarde o temprano, ¿no? Sea, por ejemplo, en un test psicológico o sea con el tiempo cuando la persona comience a trabajar y empiecen a salir, como decimos en criollo, los trapitos al sol, ¿no? Tarde o temprano siempre nuestra esencia va a salir. Sin embargo, repito, creo que el tema de omisión va a depender muchísimo del contexto y no significa entonces que estoy relativizando la mentira. No, sino que tengo que tener en cuenta la persona a quien va dirigida esta verdad y qué va a implicar el decirle la verdad a esta persona. Repito, muchas veces nos refugiamos en la idea de que no, yo tengo que decir la verdad, gústele a quien le guste y la verdad duele y hay veces que no es tan así. Ahora, ¿dónde Hay está que la tener un poquito línea? de cuidado, sí. Sí, es difícil, es difícil. Incluso es interesante lo que la Cintia comenta, porque nosotros también lo vamos a ver en el trato de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 7, del verso 36 al 50, va a estar toda esta historia de una mujer pecadora que unge los pies de Jesús. Y claro, ella le bañó los pies con sus lágrimas, le secó con los cabellos, le ungió los pies con perfume, en fin. eh, pero el dueño de casa, el invitado, al ver esta situación dice, si este hombre fuese profeta mirando a Jesús, sabría quién es el que le está tocando y qué clase de mujer es esta pecadora. Jesús en ese momento podría haber hecho lo que dice la Cintia. Sí, es verdad, esta mujer pecadora que ha hecho tanta cosa, pero Jesús no. Jesús dice, eh, tengo que responderte de la siguiente manera. Y al dueño de casa, a Simón le cuenta una historia. Y una historia que tenía que ver con el amor, con el perdón. Entonces, en ese contexto, lo que dice Cintia es muy real. Hay que saber cuándo no voy a exponer a la otra persona. En mi caso, como pastor, yo también tengo un código de ética que debo cuidar. Mientras eso que a mí me comentan no altere la realidad legal, mientras no atente contra la ley de Dios ni la ley en general, sea cual sea, yo debo guardar ese voto de silencio porque la gente confía en uno y le cuenta cosas. Yo creo que a la Cintia también le pasa cosas que uno dice, pero no era necesario que me contara esto. Pero ahí creo que hay que hacer esto transparente. Y Cintia, es ¿hasta qué punto es ético esto de guardar información para no exponer a la otra persona? ¿Siempre es correcto? ¿Cuándo es incorrecto? Yo sé que tú hablaste de los contextos, pero sería bueno poder profundizar un poquito en eso. Sí, generalmente hablo desde el punto de vista de mi labor como psicóloga, cuando ya nosotros estamos observando que el individuo está en riesgo está en riesgo su vida o la vida de las personas que lo rodean, pues ahí nosotros entonces tenemos la obligación de hablar, ¿no? También nos pasa muchas veces y seguramente le habrá pasado a Abraham y le habrá pasado a muchas de las personas que nos escuchan que están en ciertos puestos de liderazgo donde trabajan con menores de edad y estos menores de edad muchas veces vienen a contarnos sus problemas y vienen a confesarnos ciertas cosas, ¿cierto? Y uno se siente también feliz porque encontraron a un adulto que los puede guiar y los puede ayudar. Sin embargo, tiene mucho que ver con esto de la ética, ¿no? Cuando viene un individuo y me dice, ¿sabes qué? Ya llevo varias semanas, por ejemplo, con pensamientos suicidas, inclusive estoy pensando en este fin de semana aprovechar las fiestas para vengarme de mi familia y tirarme de un puente.
pues ahí yo tengo mi responsabilidad como ser humano, ante todo, de poder, digamos, prender las alarmas y decir, hey, cuidado, porque hay algo que, sin necesariamente dar toda la historia, por favor, préstenle atención a esta persona, no lo veo bien, está muy deprimido, por favor, no lo dejen solo. ¿Pero qué te dijo? A veces la persona quiere más información, pero cuéntame, ¿qué te dijo? No es necesario, como Abraham dio este ejemplo precioso que está en la Biblia, ¿no? Jesús no necesitó sacar la historia clínica o sacar el historial de María Magdalena. Y sin embargo, igual actuó e igual impactó en la vida de las personas que estaban en ese momento y en ese lugar. Entonces, yo creo que ese es el llamado que tenemos nosotros, a ser conscientes, a ser misericordiosos también, porque, repito, muchas veces con la bandera de la verdad vamos cortando cabezas y yo creo que ese no es el objetivo de la verdad. Y lo tenemos que tener en cuenta. Yo me imagino, Cintia, también que eso pasa si tú recibes información que tenga que ver con algún posible crimen, más allá del suicidio que mencionas, también debería ser revelado o, dado el caso, avisar a la policía. No sé si te ha pasado o nos puedas contar algo, ¿es cierto? Sí, sí, lamentablemente me ha pasado cuando la única manera de tú poder exponer de alguna manera mayor detalle con respecto a una situación en particular que ocurra en el ámbito profesional, solamente puede ser solicitada por un juez, bajo estricto rigor no de silencio, sino de confidencialidad. Y sí, lamentablemente me ha pasado, recuerdo una situación yo trabajaba en un colegio y detectamos que una niña de 4 años que iba al prekinder de ese colegio era víctima de abuso por parte de uno de sus tíos. Y bueno, en ese momento tuvimos, por responsabilidad y por ética profesional, tuvimos que llamar a las autoridades correspondientes. Y claro, ahí cuando nosotros involucramos a estas autoridades, pues tenemos que dar toda la información que se nos pide para poder ayudar a la causa. Claro. ¿Sí? Y sobre todo porque en este caso en particular estábamos trabajando con una menor de edad, un individuo totalmente vulnerado que muchas veces no tiene voz. Entonces ahí nosotros pasamos a ser la voz de ese individuo que está siendo víctima. Pero es un proceso bien incómodo, es un proceso muy triste, pero que muchas veces es necesario para poder cortar con estos ciclos tan dañinos para el ser humano. Claro, para ustedes debe ser muy difícil tratar con esas cosas también, porque todos somos humanos, encontrar tanta mentira en esos casos feos. Pero te tengo un tema un poco más divertido. Mira, nosotros los chilenos, no sé si los argentinos también o en otros países, pero los chilenos hablamos mucho al revés. Ocupamos mucho la ironía, el sarcasmo. Hay una figura que se llama la hipérbole, cuando uno habla que es la exageración. Si yo te digo, tú me preguntas, ¿cómo estás, Daniel, hasta ahora? Uy, estoy muerto de hambre. Pero eso no estoy muerto, en realidad tengo mucha hambre, pero ocupamos esta figura retórica del lenguaje, la exageración, la hipérbole. Pero es correcto que hablemos así, con sarcasmos, que es más ofensivo cuando uno habla con sarcasmo, la ironía, hablar al revés, pero es correcto que nos expresemos con estas figuras relacionadas con la mentira. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es una manera de evitar decir lo que realmente sentimos. Y sabes que, bueno, me pusiste en un lugar complicado porque yo soy extranjera. Entonces me dicen, ¿qué piensas de los chilenos? Ay, ay, ay. Qué complicado. Vamos a hablar del ser humano, ¿ya? Así nadie se siente atacado directamente. Eso es mejor. Pero sí, tiene mucho que ver con lo cultural, eso sí es verdad. Y no solo pasa en Chile, pasa en otros países un poco más y en otros países un poco menos. Pero sabes que sobre todo nosotros como latinoamericanos, como sudamericanos, en general observamos que en forma de chiste te digo la verdad, pero me estoy matando de risa, pero te estoy dando el palito... Sí. Duro, sí. Y no, es chiste, y te doy la palmadita en la espalda, ¿no?
Y a mí me parece, y esto es una opinión muy personal, me parece muy cobarde. Porque sí, entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Sin embargo, Sí, yo ese no es el dicho. tengo, claro, y sin embargo, para decirlo así coloquialmente, no tengo los pantalones bien puestos como para decirle lo que le tengo que decir a la persona, que generalmente es algo que me molesta. Entonces, en forma de jueguitos, jajaja, ironía, qué sé yo, le doy el palito, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho de mí y muy poco de la persona que lo recibe o la persona a quien va dirigida ese comentario. Y la gente se lo dice mucho mediante redes sociales hoy en día eso. Sí, conozco, me pasa mucho, yo que estoy mucho en redes sociales por temas de trabajo, me pasa mucho. Y hay personas que no lo entienden y por otro lado hay personas que sí como que captan la ironía o captan este doble sentido y se lo toman personal, ¿no? Pero repito, yo creo que dice mucho de la persona que lo verbaliza y muy poco de la otra persona que lo recibe. Porque lo que me está diciendo es que esa persona no tiene las habilidades sociales, comunicacionales, emocionales para ser lo suficientemente asertivo y decir lo que corresponde, de la manera que corresponde, a quién corresponde, en el momento que corresponde y en el lugar que corresponde. Entonces, de manera anónima y en las redes sociales, por ejemplo, que mencionabas tú, es muy fácil bombardear al otro, ¿no? Y socavarlo de alguna manera. Sin embargo, cuando me colocan frente a frente, ahí sí estamos complicados, ¿no? Entonces dice mucho del otro, más que de la persona que lo recibe, yo creo. Cintia, mira, hay un autor que tal vez tú lo conoces, que se llama Paul Ekman, que él es psicólogo, profesor emérito en Estados Unidos, y él es pionero en este estudio de las emociones, de las expresiones faciales, y él escribió un libro que se llama Cómo detectar mentiras, una guía para utilizar en el trabajo, la política y la familia. Generalmente cuando uno se encuentra con un psicólogo, uno dice, oh, él me debe estar leyendo, él me debe estar analizando, entonces voy a sentarme derecho, no voy a juntar mis manos, no voy a peinarme, no voy a mirarla de frente. ¿Cómo funciona, oye, Cintia, las mentiras en el cerebro? ¿Podemos nosotros saber si alguien está mintiendo? ¿Podemos de alguna forma descubrir a un mentiroso? Bueno, lo que tú mencionas tiene como dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué pasa en el cerebro cuando mentimos? Y en segundo lugar, si nosotros podemos detectar eso así como tan fácil como se dice o se menciona. Y lo primero es recordar que la función número uno del cerebro, de esta máquina maravillosa que amo estudiar, es, en primer lugar, mantenerme vivo o mantenerme viva. ¿Ok? Esa es la función número uno del cerebro. Después viene emocionarse, pensar, etcétera, etcétera. Pero lo primero es que yo pueda de alguna manera mantenerme viva o mantenerme vivo. Entonces, muchas veces, y les voy a dar un ejemplo que seguramente todos en algún momento experimentamos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, queridos oyentes, cuando ustedes estaban en la primaria y entonces un día la maestra les dice, bueno, para el martes que viene necesito que me traigan 2 cartulinas, 4 plumones de diferentes colores, pegamento y, no sé, un papel de colores. Vale, y uno lo anota en su cuaderno de tarea, iba para la casa, Yo me llega el acuerdo, yo me acuerdo. martes. ¿Qué cosa? Yo me acuerdo, te digo, yo me acuerdo. Bien, llega el martes y uno llegaba a la escuela y empezaba a ver a los amiguitos con la cartulina, con los plumones. Ups, me olvidé. Sí. Y entonces viene la maestra y entonces viene Daniel, Abraham, Oh. trajeron la cartulina, trajeron los materiales que yo le pedí. Uy. Y ahí, ¿qué pasa? El cerebro, al escuchar esto y al recordar la ¿Qué tarea, hago? entra en modo supervivencia y dice, esta es una situación que atenta contra mi supervivencia, ¿qué hago? Como dice Abraham, ¿qué hago? Entonces,
de manera instintiva, porque los seres humanos tenemos la parte racional, la parte emocional, pero también tenemos la parte instintiva, más allá de que no seamos animales, ¿ok? Y es por eso que nosotros, por ejemplo, salimos corriendo cuando estamos ante un peligro, eso es un instinto, ¿sí? También a nivel de neurocientífico se sabe que la mentira es como el primer manotazo de ahogado, como diríamos así coloquialmente, ante una situación que me coloca en un momento complicado que tiene que ver con mi supervivencia. Entonces, lo primero que puede hacer el cerebro es decir, no, ¿sabe qué pasa, tía? Lo que pasa es que, mire, mi mamá me había comprado las cartulinas, pero entonces vino mi perro, que estaba con hambre ese día, y entonces justamente estaban las cartulinas tiradas en el piso, y entonces se lo comió. Y yo, claro, como tenía que traer esas cosas, estuve presionándole en la panza a mi perro para que sacara todo eso, y sabe que no hubo manera. Y justo, claro, nos encerraron porque estamos en cuarentena y justo cerraron el negocio y mire, justo no pude traer los materiales. Entonces, eso es un proceso que claro, la maestra lo ve y ya desde la primera sílaba se dan cuenta, claro. Claro, y no solo con lo que dice la persona, sino con el lenguaje corporal, ¿no? Entonces ya la maestra se da cuenta de que uno está mintiendo. Y eso pasa mucho. El problema, yo creo, es que también no nos tenemos que olvidar que está este aspecto social en donde están los demás compañeritos mirando y escuchando, y después cuando la tía se va, la maestra se va, los compañeritos vienen y dicen, ¡qué capo, la tía te creyó! ¡Buena lo del perro, buena, buena! Entonces, ¿eso qué pasa? Le envía una señal al cerebro diciendo, excelente lo que estás haciendo. Y eso refuerza esta conducta que yo tuve y genera una mayor posibilidad de que yo en el futuro, ante una situación que yo considere como amenazante, acuda a la mentira como primer recurso. Sí, qué bueno que mencionas a los niños, porque yo tengo hijos, están bastante grandes, aquí en producción Camila también tiene, Abraham, uno los ve en los niños, ¿cierto? Y ¿cuándo ellos se pueden transformar en mentirosos compulsivos? ¿A qué señales tenemos que prestar atención? La mitomanía, ¿cierto? ¿Cuándo esta compulsividad se transforma en un trastorno? ¿Cómo podemos estar atentos y darle consejo a la gente que está en esta situación de padres y madres? Incluso, Dani, cuando uno le pregunta a un niño, yo tengo ahí a Mateo de repente yo le digo, yo sé que estás mintiendo. Yo le digo, ¿estás mintiendo? Sí, me dice. ¿Y por qué? No sé. Entonces, puede que haya muchos adultos que están mintiendo. Que están en lo mismo. ¿Y por qué me mentiste? No sé. No. Entonces, yo creo que esto va a servir, este consejo de Cintia, para muchos que practican la mentira como algo normal. Sí. Sí, sí. Es un tema bien común, el tema de la mentira en los niños, ¿no? Y obviamente tenemos que recordar que generalmente la mentira aparece en el niño o en la niña cuando en estos primeros años en donde hay un mundo de fantasía muy fértil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces empiezan a inventar esas historias fantasiosas y empiezan a como ponerle color a lo que dicen, ¿sí? Y ya piensen que desde los 4 a los 7 años más o menos, es cuando a nivel cerebral, de alguna manera, los niños comienzan a construir un mini manual de moralidad, ¿sí? Ahí es como, o sea, los primeros años también, ¿no? Antes de los 4 años. Pero de los 4 a los 7, 8 años es como cuando se empieza a imprimir ese manual, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí ese cerebro empieza realmente a entender lo que está bien de lo que está mal, lo que está permitido o lo que no está permitido en la casa, en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo nosotros deberíamos preocuparnos? Deberíamos preocuparnos cuando ya el niño acude constantemente a la mentira, ¿sí? Como único recurso. Eso es algo que nos debería preocupar, ¿sí? Por otro lado, como profesionales nos preocupa cuando observamos que los padres normalizan la mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo como niño miento
y desde mi entorno me aplauden o miran para un costado, eso es un reforzamiento positivo. Es decir, le estoy diciendo a esa persona, está bien lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante también evaluar para aquellos que quizás son docentes o para aquellos que trabajan con familia, también evaluar ese tema, ¿no? De cómo es la familia, qué es lo que se promueve en esa familia. Y recordar también que más allá de que el niño puede ser pequeño, el niño tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de razonar, no como la mía como adulto, ¿sí? Pero sí tiene la capacidad de razonar. Entonces, constantemente, una vez que lo pillamos, por ejemplo, mintiendo, reflexionar con él, no como castigo, ¿sí? Sino sentarlo y decir, yo quiero que tú me expliques por qué estuviste mintiendo. O el ejemplo que decía Abraham, ¿estás mintiendo? Sí, estoy mintiendo. Ok, ven acá. Vamos a hablar. ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué acudes a la mentira cuando me puedes decir la verdad? Y ahí en ese diálogo, escuchar al niño y quizás haya una idea irracional del niño que diga, pensé que me ibas a pegar, pensé que me ibas a castigar, y ahí entonces dialogar. Me da la sensación, y cuando tú mencionas este rango de edad bastante importante, que la mentira aparece ahí, hay que detectarla ahí, y me da la sensación de que tiene que ver mucho con la autoestima. ¿Cómo podemos tratar eso en los niños para que tengan una buena autoestima? ¿Y qué relación tiene con la mentira la autoestima, Cintia? ¡Qué tema! Aquí podríamos estar 3 horas hablando de eso, porque siempre nos enseñan que hay que tener buena autoestima, o por lo menos nos lo mencionan, ¿no? Abraham, tienes que tener buena autoestima, Daniel, tienes que tener buena autoestima, Ángela, tienes que tener buena autoestima, pero nadie se sienta con nosotros a enseñarnos. ¿Sí? Como nos enseñan, por ejemplo, de la sexualidad. Ven, vamos a sentarnos, entonces yo te explico, esto es lo que pasa. Con el tema de la autoestima no lo hacemos. Y el autoestima tiene mucho que ver con el ámbito de la educación emocional. Y eso es algo que actualmente tiene mucha potencia y se está trabajando mucho, sobre todo desde el ámbito de la educación, porque lamentablemente nos encontramos con la realidad de que no se está trabajando esto desde las casas, desde las familias. Entonces, cuando yo trabajo lo que tiene que ver con educación emocional, no solo trabajo autoestima, sino que trabajo otro tipo de herramientas que tienen que ver con la autorregulación. Y la autorregulación también tiene que ver con la mentira, con esta necesidad de acudir a una fantasía o a algo inventado para poder sobrevivir o zafar de esa situación. Entonces, esto es algo que se enseña desde que el niño es pequeño. Por favor, no subestimemos esos cerebros pequeños, porque en primer lugar están escuchando lo que decimos y sobre todo están viendo lo que hacemos. Y si esas dos cosas no están en coherencia en los adultos significativos, ahí empiezan a haber problemas. Y después Claro nosotros que los sí. adultos decimos, pero ¿cómo? ¿De dónde salió tan mentiroso? Y es cuestión de verse un poquito al espejo y darse cuenta. Oye, qué importante esto de los adultos, porque nosotros mismos somos los que de una u otra forma también vamos a ser el reflejo de lo que es normal, de lo que es bien, lo que es mal. Entonces, si nosotros normalizamos algún tipo de mentira, obviamente para ellos va a ser algo común, pero papá, si tú también lo haces, pero mamá, si tú Sí. también lo haces. Ujú. Oye, Cintia, Sí. nosotros al principio hablábamos un poquito de estas noticias falsas, de estas fake news. Hablamos de algunos porcentajes, hablamos de algunas estadísticas, y hoy es muy común esto en las redes sociales, en las distintas plataformas. ¿Tú crees que estamos sufriendo como sociedad con esto de las fake news? ¿Estamos asumiendo que lo que nos conviene para nuestra forma de pensar puede estar siendo afectado y alterado por estas noticias falsas? ¿Cómo crees tú que esto afecta hoy? No, afecta totalmente. Y no es casualidad, yo creo que hay tantos casos, sobre todo a partir de esta pandemia, donde hubo una mayor proliferación de fake news. Eh, no es casualidad que hayan aumentado los casos de trastornos de ansiedad, de trastornos de depresión, porque definitivamente
en un mundo hiperconectado e hiperinformado, que no necesariamente es positivo, ¿sí? De alguna manera estamos, diciéndolo gráficamente, emborrachados de información. Y el problema es que tenemos tanta información, y a información me refiero, ojo, no necesariamente a una noticia que yo veo en la televisión, sino a una línea que leo en Twitter. Ojo con eso. Porque nosotros a veces tomamos ni siquiera es un Claro, párrafo. son a encabezados, veces una línea. títulos que llaman mucho la atención. Claro, y entonces inmediatamente, o sea, están diseñados para generar tanta tensión, como decías tú, Abraham, que yo tengo que hacer clic y tengo que ir a ver de qué se trata. Y entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo en un cóctel bastante particular, en donde ya naturalmente estábamos viviendo con altos niveles de estrés. A esto le sumamos el tema de la pandemia, donde hay mucho más estrés, y a eso le sumo temas relacionados con la incertidumbre. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos la cuarentena que nos decían: cada vez que usted sale de su casa y vuelva, tiene que sacarse la ropa, sacarse los zapatos, ponerlo en la lavadora con agua hirviendo. A las 3 semanas nos dijeron: no es tan así, no se preocupe, solamente deje los zapatos en la puerta y ya está. Después nos decían: no, que las mascarillas no funcionan, y estaba uno probándose las mascarillas y soplando para ver si ese fósforo se apagaba. Sí. Claro, Era un ritual. ritual. Entonces, pues, no, que las N95 son solo para los médicos y las enfermeras, y para la gente normal no. Entonces, ese ir y venir te genera tanta incertidumbre, y eso equivale a lo siguiente: miedo, rabia, frustración. ¿Y eso qué hace en el cerebro? Cuando yo estoy bajo altos niveles de estrés crónico, porque esto ya es algo crónico, y tengo altos niveles de miedo o frustración o angustia o rabia porque nadie me termina de decir la verdad, eso a nivel cerebral, ¿saben qué hace? Bloquea lo que nosotros llamamos el lóbulo prefrontal, que es la zona en donde yo puedo discernir, puedo racionalizar, puedo realmente pensar y colocar en una balanza qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Entonces, me bloqueo. Y mientras... O sea, estamos bien nublados. Bien nublados. Entonces, mientras más me bloqueo, más ansioso me pongo. Y mientras más ansioso me pongo, más me bloqueo. Y mientras más me bloqueo, más ansioso me pongo. Y es una historia sin fin. Y conozco gente muy querida que ante estas noticias, que típica fake news que te viene por el WhatsApp con una de estas cadenas, ¿sí? Que esto, que lo otro, que mira, y entonces estamos con un nivel de estrés tan grande que al final no tenemos capacidad, por lo menos en su totalidad, para pensar, para racionalizar y para discernir, que es importante en estos tiempos. Sí, mencionamos las fake news, y lo que tú acabas de explicar tiene directamente relación con el término de la posverdad, donde todo lo que vemos en las redes lo asumimos como una verdad, pero resulta que, como dices tú, está plagado de mentira o de cortinas de humo que nos alejan de discernir de manera correcta lo que está ocurriendo en este caso con la pandemia. También mencionábamos los test PCR al principio, lo confiable que son o no. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cómo podemos tratar con esta posverdad en las redes? ¿A quién debemos creerle? ¿Cómo debemos investigar, Cintia? ¿Qué consejos podemos darle a la gente en este sentido? Bueno, tenemos que ser muy conscientes primero de que esto existe, ¿ya? Ese es el primer paso. Sí, primer paso es ser consciente de que esto existe. Ahora, no me puedo quedar ahí diciendo, bueno, existe y ya está. No, tengo que hacer algo, ¿sí? Tengo que hacer algo. En primer lugar, tengo que muchas veces desconfiar de estos títulos en mayúsculas, de estos títulos medio amarillistas, ¿sí? Que
muchas color veces en rojo a color veces. rojo, muchas veces con esta música tan, tarán, 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 tarán. Eso también te trabaja tu cabeza, o sea, es muy Sí. potente. Por otra Sí. parte, analizar de dónde viene esa noticia, ¿no? Buscar la fuente. Y por otro lado, chequear la fecha, aunque no lo crean. Yo te aseguro, les ha llegado muchísima información que dice, en estos momentos se está quemando no sé qué cosa, porque fueron, no sé, un grupo de personas y uno va a la noticia y era del 2018. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También buscar, por ejemplo, además de la fuente, si tienes alguna persona conocida que es experta en el área o que está involucrada en esa área de trabajo, pregúntale, ¿es tan así? Cuéntame tú que estás ahí en ese lugar, ¿cómo están las cosas? Y ahí entonces sí, de primera fuente, pues tener información un poquito más fehaciente o más real de lo que está pasando. Sin embargo, la verdad verdadera, y lamento quizás decepcionarlos, pero con todo y eso, puedo caer en creerme una fake news, porque no estamos a salvo, no hay una fórmula matemática que nos garantice el poder identificar una fake news. En la verdad, bueno, en realidad sí, hay una fórmula matemática que se las voy a comentar más al final, pero así de buenas a primeras es difícil, pero tenemos que, quizás estos tips son buenos, verificar la fuente, hablar con alguien experto, desconfiar de estas páginas más amarillistas, y yo diría inclusive filtrar. Estamos obsesionados con estar mirando noticias todo el tiempo y nos llegan al celular y nos llegan al reloj y lo escuchamos por la radio y por la tele. Y la verdad es que no me da nada, más bien me quita vida. No me va a dar vida el hecho de yo saber que hay 15 muertos más por el COVID. Por más que sea triste la situación, por favor que no se malentienda, pero no me va a agregar vida. Entonces, saber filtrar y decir, bueno, solamente voy a ver noticias o voy a buscar información a tal hora del día, pero no estar todo el día escuchando noticias y mirando, porque no nos hace bien. Ahora, antes y en el futuro. Cintia, mira, el tiempo se nos fue volando y yo creo que aquí quedamos varios con hartas preguntas que hacerte y yo creo que la gente va a mandar también sus preguntas y los Sí. invitamos a que lo hagan, pero a mí me gustaría que en este último momento que queda nos diera ahí esa fórmula que tú dijiste, pero que también pudieses hacer un llamado, unas palabras de cierre, palabras finales para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, sí, yo les hablaba de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula matemática que sí nos puede ayudar, sobre todo a vivir en este mundo de tanta incertidumbre. Y es, primero, ser conscientes de que nosotros como seres humanos no podemos controlarlo todo. Y eso es algo clave. Cuando yo entiendo que este mundo va más allá de mí y de mi supuesto control, cuando yo identifico las cosas que sí puedo controlar, por ejemplo, las horas que paso yo en la televisión escuchando noticias, y hay cosas que no puedo controlar, como por ejemplo las decisiones políticas relacionadas a, supongamos, el COVID-19 o el manejo de ciertas situaciones sociales, etcétera, etcétera. Ahí entonces eso me va a ayudar a poder estar un poco más tranquilo o más tranquila. Y en segundo lugar, también recordar que hay alguien que sí está en control, hay alguien que sí tiene el poder y hay alguien que sí conoce el final de la historia, cosa que yo no lo conozco. Por más que lea fake news, por más que mire el noticiero todos los días, Claro. yo no tengo el control de lo que está sucediendo y mucho menos de lo que va a suceder. Entonces, si yo no coloco mi persona en el lugar que corresponde, es decir, soy una persona finita que solamente
tengo acceso a información finito, es decir, limitada, y que no puedo controlar todo por más que quiera, ahí entonces yo tengo que entender que sí hay alguien que está en ese control y que está en esa posición. Y por otro lado, no solo entenderlo e identificar a esa persona y entender que tiene el poder, sino darle ese poder. Y por supuesto, ustedes saben que yo estoy hablando de Dios. Dios es el único que sabe el final de la historia. Por más, repito, que leas libros, que leas noticias, no lo vas a saber, por lo menos no en su totalidad. Entonces, creo que es importante que en estos momentos, cuando estamos bajo niveles de estrés crónicos, donde estamos a un paso de enfermarnos y de trastornarnos, tenemos que realmente dejar nuestras cargas a los pies de Jesús y refugiarnos en la única persona que sí es coherente, que jamás mintió, en la persona que pasó su vida sin regar o entregar fake news, sino que por el contrario fue una persona genuina que nos dejó el ejemplo, en primer lugar, de estar siempre en comunión con Dios. Y eso es algo que lo tenemos que decidir todos los días. Eso es algo que no es que un día lo decidí y toda la vida pasa. No, es una decisión de todos los días. Así que esa es mi invitación, que tú todos los días en la mañana, en la noche o en cualquier momento del día te comuniques y te conectes con la fuente verdadera de la noticia, que es el que sabe cómo esto se generó y cómo esto va a terminar. Es la única manera de tener salud mental, mis queridos. Es la única manera. Muchas gracias, Cintia, por tu llamado a conocer a Dios, a Jesús, a todas las personas que nos están escuchando. El único que no dice fake news, ¿verdad? Agradecemos entonces a Cintia Hurtado Müller, nuestra experta del día de hoy, psicóloga, magíster en psicopatología y neuropsicología educacional. Despedimos entonces también a Abraham para encontrarnos en un próximo capítulo. Hay que evitar esto de las mentiras, ¿cierto, Abraham? Te despido a ti también y a nombre de toda la gente que trabaja con nosotros en producción, a Camila, Ángela, a Carlos Andrés, Germán, y saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha. Pídanos estudios en quién dice la verdad @nuevotiempo.cl. Tenemos evidencias que habla de muchas preguntas y respuestas del origen de la humanidad, entre otros temas. Al WhatsApp también, más 5690, más 569, digo, 7390 2994. Envíennos también preguntas y saludos. Me despido aquí de Daniel Montero a nombre de Cintia, nuestra invitada, y de Abraham Cabeza y de todo el equipo de Quien Dice la Verdad. Saludamos a la radio UNACH de la Universidad Adventista de Chile, con quien hacemos el programa aquí en Radio Nuevo Tiempo y Radio UNACH. Los queremos mucho, nos encontramos en el próximo capítulo. Dios los bendiga, hasta pronto.